Bueno chicos, buen día. Vamos a empezar con una clase de fisiología renal del sistema urinario. Esta es una nueva unidad donde vamos a hablar acerca del sistema urinario, las distintas funciones que tiene el riñón, la formación de la orina y la importancia del nefrón dentro de esta formación de la orina, los mecanismos de filtración, de reabsorción y de secreción de solutos, es decir, de sustancias inorgánicas, orgánicas y agua. También vamos a ver un poco acerca de la regulación de la formación de la orina y vamos a dividir el contenido en dos clases. Bueno, para comenzar con la clase de hoy, es muy importante que puedan identificar las distintas funciones del riñón. Es un órgano muy complejo que no solamente está encargado de la formación de la orina, que vamos a ver que es una de las funciones principales, sino que también tiene implicadas muchas otras funciones. Principalmente es un órgano que se encarga de regular la homeostasis. Y acuérdense de este concepto que lo volvemos a retomar, que lo habíamos visto en las primeras clases. La homeostasis es el mantenimiento del equilibrio interno, del equilibrio en este caso de los fluidos internos. Dentro de las funciones del riñón vamos a encontrar la excreción de los productos metabólicos de desecho y las sustancias químicas extrañas, es decir, que todos aquellos productos que circulan en la sangre que son de desecho, que son productos que se obtienen del metabolismo de distintas sustancias o sustancias químicas que uno ingiere pero que no se deben utilizar en el cuerpo, se van a eliminar fundamentalmente por el riñón. Está implicado también en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, es decir, de llegar a un equilibrio entre los electrolitos, los distintos iones que hay en el organismo y la cantidad de agua. ¿Se acuerdan que teníamos una constante en cantidad de agua? Y esto está también involucrado en una de las funciones del riñón, regulando la ingesta y la excreción de fluidos, de líquido. Regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de las concentraciones de los electrolitos, también más allá de buscar el equilibrio en cuanto a la cantidad de electrolitos y de agua que hay en el cuerpo, tiene que buscar un equilibrio en la concentración que hay de estos electrolitos dentro del organismo. Regulación de la presión arterial, de que después vamos a ver cómo se vincula con algunas sustancias que son que tienen una función puntual dentro del riñón para poder regular la presión arterial y colaborar con el corazón. La regulación del equilibrio ácido-base, esta función se relaciona bastante con la regulación de la osmolaridad. Hay sustancias que son ácidas y acidifican la sangre disminuyendo el pH, y hay algunas sustancias que son básicas que aumentan el pH en sangre. Y sabemos que la sangre debe tener un pH constante para que todas las funciones del cuerpo se desarrollen en armonía. Entonces el riñón ayuda a la regulación de este equilibrio. También está implicado en la producción de eritrocitos, y ahora vamos a ver bien por qué. Los eritrocitos, ¿se acuerdan que eran los glóbulos rojos, los elementos formes de la sangre? En la secreción, el metabolismo y excreción de distintas hormonas, que también vamos a ver cuáles son las que están relacionadas con el riñón. Y en la gluconeogénesis, es decir, en la formación de glucosa. Estas son las funciones principales. Ahora vamos a ir viendo un poquito cada una en particular, pero recuerden que la principal función que tiene el riñón es la formación de la orina, y esto lo resaltan, lo remarcan, porque si yo les pregunto cuáles son las funciones, está bien que sepan las que hablé recién, pero la principal función del riñón es la formación de la orina. Además, hace otras cosas más. Y para esta formación de la orina, justamente, se forma o se obtiene a partir de los metabolitos de desecho y las sustancias químicas. Dentro del organismo sabemos que hay muchas funciones, y esto lo van a ir viendo en bioquímica, muchas funciones metabólicas que se van produciendo y se obtienen desechos. Por ejemplo, del ciclo de la urea se obtienen se obtienen algunos aminoácidos. La urea, se obtiene del metabolismo de algunos aminoácidos. La creatinina
es el metabolismo de la creatina muscular. La creatinina se elimina, al igual que el ácido úrico, que se obtiene del metabolismo de los nucleótidos. La bilirrubina, que lo habíamos visto, se obtiene del metabolismo de los glóbulos rojos. Y se acuerdan que uno de los dos caminos que seguía la bilirrubina que estaba conjugada era o pasar a la sangre y luego por la sangre viajar hasta el riñón, y acá está donde lo vemos, o seguir en la vía del intestino y eliminarse por materia fecal. Bueno, acá en el riñón vemos cómo conectamos el metabolismo de la bilirrubina. Y también el metabolismo final de desecho de algunas hormonas. Además de estos metabolismos internos, también tenemos distintas sustancias extrañas, tóxicas, que ingerimos a diario o con alimentación o con el agua o con alguna ingesta de fármacos, donde lo que no sirve en el organismo debe ser eliminado, y justamente se elimina a partir de la orina, que es como ese líquido que se forma con todos los desechos del cuerpo para poder eliminarlos. La regulación del equilibrio hidroelectrolítico tiene relación con lo que les había dicho entre un equilibrio entre el ingreso y el egreso de agua y electrolitos. Básicamente tienen que saber esto, que nosotros podemos ingerir o excretar distinta cantidad de agua, y eso siempre debe estar en equilibrio, y justamente es el riñón el que colabora en conjunto con el movimiento de los distintos electrolitos que hay en el organismo. Los desequilibrios pueden estar relacionados con una entrada o una excreción alterada, pero el mantenimiento de la vida depende de lograr su equilibrio justamente. Como les decía, hay que buscar siempre que la cantidad de agua y la cantidad de electrolitos estén en un cierto equilibrio para que el resto del organismo funcione con normalidad, y de eso se encarga el riñón. ¿Cómo regula la presión arterial? Esto lo nombro acá, pero después lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Vamos a tener dos tipos de regulación, una que es a largo plazo, con la excreción de distintas cantidades de sodio y de agua, y una regulación más rápida a corto plazo, que se da mediante la secreción de distintas hormonas y sustancias que son vasoactivas, es decir, de que dilatan los vasos sanguíneos, como la renina, y que activan a productos vasoactivos, como la angiotensina 2, que también tiene, además de otras funciones, la de, se les llama vasoactivos porque dilatan el tamaño de los vasos. Esto lo nombro acá, pero después lo profundizamos. ¿Cómo se relaciona con la regulación de producción de eritrocitos? El riñón tiene una parte donde va a secretar eritropoyetina, y esta eritropoyetina estimula a la célula madre pluripotente que está en la médula ósea para que pueda sintetizar más cantidad de glóbulos rojos. Y un estímulo para que se pueda producir esta mayor producción de eritropoyetina es la hipoxia. La hipoxia es cuando disminuye la cantidad de oxígeno en sangre. Entonces el riñón sensa esa disminución de oxígeno, sintetiza más cantidad de eritropoyetina, la eritropoyetina viaja hacia la médula ósea, y en la médula ósea se estimula la mayor producción de eritrocitos, porque sabemos que los eritrocitos pueden, por medio de la hemoglobina, transportar oxígeno a todo el organismo. Y también está relacionado con la regulación de la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3 y la producción que sería la forma activa de la vitamina D. Esto lo vamos a ver más adelante, donde tenemos la vitamina D, sabemos que se sintetiza de la piel a partir de la exposición a los rayos ultravioletas y tiene distintos estadios de activación. La última activación, la que la vuelve funcional, diríamos, a la vitamina D, se da en el riñón. Fíjense cómo no está únicamente relacionada con la función de excreción, la formación de la orina, sino que tiene también otras funciones asociadas. Y también la síntesis de glucosa, se puede sintetizar, formar glucosa a partir de aminoácidos y otros propulsores
cuando se da un ayuno prolongado. O sea que está implicado también en menor medida, pero está implicado en la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa. Bueno, hasta acá el primer video.